Joaquín Medina Barbour es doctor en arquitectura y catedrático de historia de la arquitectura del Instituto Tecnológico de Karlsruhe, en Alemania. Él ha sido profesor e investigador invitado en diversas universidades europeas y americanas. Es titular de la cátedra Walter Gropius, fue titular de la cátedra Walter Gropius del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAT en Buenos Aires. Sus campos de investigación, sobre los que ha publicado diversos libros, abarcan la arquitectura y el urbanismo de los siglos XIX y XX, concretamente el estudio de fenómenos transculturales característicos de la modernidad. Recientemente editó el tomo Walter Gropius, Proclamas de la Modernidad en Barcelona, en el que no solo analiza las relaciones entre el fundador de la Bauhaus y el ámbito cultural de habla hispana, sino que además recoge sus principales escritos teóricos, muchos de ellos traducidos por primera vez, ¿no?, al castellano. Su último libro, Paul Linder, de Weimar a Lima, Antología de Arquitectura y Crítica, publicado en Madrid, está dedicado a un singular episodio de transferencia de los ideales culturales de la Bauhaus en América Latina. Según el propio Joaquín, la historia de la Bauhaus está en gran medida llena de enfrentamientos políticos, ideológicos e intelectuales, luchas internas de poder y profundas rivalidades personales, como sucede en todas las universidades, ¿no? No solo en la Bauhaus. En principio, nada que pueda ser considerado fuera de lo común en el mundo académico. Sin embargo, en el caso de la Bauhaus, la sucesión de conflictos y polémicas es clave a la hora de entender tanto los procesos de su constitución en los convulsos años fundacionales de la República de Weimar, como los de la recepción e instrumentalización que tras la Segunda Guerra Mundial acabaron por convertirla en el actual mito cultural de alcance global que todos sabemos. Para Joaquín Medina, los mitos de la Bauhaus fueron sumamente útiles para quienes supieron apropiarse de su enorme capital simbólico, pero también para quienes buscaron desbancarla de una vez por todas. En cambio, fueron escasas las revisiones matizadas y ponderadas. Aquí vamos a ver una de ellas. Quizás la más notable es la polémica suscitada entre Walter Gropius y Tomás Maldonado, que fue director de la Escuela de Ulm, ¿no? El gran intelectual argentino, entre finales de los años 50 y mediados de la siguiente década. Su amistoso desencuentro puede y debe ser entendido también como un caso singular de la recepción crítica del ideario pedagógico de la Bauhaus en América Latina, si bien por su enorme repercusión global trasciende este contexto para poder entender mejor los argumentos que Joaquín Medina Barbour revisará durante esta conferencia, es decir, la larga e intensa relación de Gropius con Argentina en diferentes momentos de su vida y los nexos con el bagaje intelectual de Tomás Maldonado. Entonces, muchas gracias, Joaquín, por estar nuevamente en la Universidad Nacional. Joaquín ya había estado hace unos años, ¿no?, haciendo una conferencia sobre Walter Gropius aquí en la universidad. Entonces, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por su presencia pese a la lluvia y pese a los trancones y pese a todo. Y espero que responder, digamos, a sus expectativas y que sea lo más ameno e interesante para ustedes mi conferencia. El tema lo ha presentado ya Ricardo Daza, plantea, digamos, algunos episodios de la recepción crítica de la Bauhaus desde, digamos, una polémica o desde un desencuentro. Un desencuentro que puede digamos, ilustrarse, o una de las mejores ilustraciones de este desencuentro es esta situación que se produjo nada menos que en mayo de 1968, en la inauguración de la exposición conmemorativa de los 50 años de la creación de la Bauhaus, y que, bueno, ahí vemos a su fundador, a Walter Gropius, ya anciano, un año antes de fallecer, dirigiéndose frente al museo en el cual se inaugura esta gran exposición conmemorativa, que además, y esto ya nos relacionemos con el tema de Latinoamérica,
será una exposición itinerante que tuvo también dos escalas en América Latina, en México y en Buenos Aires, y se produjo, digamos, un conflicto con los estudiantes, y ahí importa naturalmente la fecha, ¿no?, de mayo de 1968, con los estudiantes de la Escuela de Diseño de Ulm, que se manifestaban frente a este museo, porque del otro lado de esta plaza en Stuttgart, en ese mismo día, se tomaba la decisión política de cerrar la Escuela de Ulm, que tras un periodo bastante parecido al de los 14 años de la Bauhaus, también se cerraba, y en opinión de ellos por razones políticas, se cerraba esta escuela que se había creado en el espíritu de ser la nueva Bauhaus de posguerra, ¿no? Entonces se produjo una paradoja de la celebración de la Bauhaus mítica en una exposición, que además es una exposición, digamos que pensada desde el Instituto de Relaciones Exteriores, digamos, en el marco de la propaganda cultural exterior alemana, como imagen positiva de la República Federal de Alemania que se lleva al mundo, y al mismo tiempo en la política, digamos, regional se toma esta decisión de cerrar la que había sido la sucesora, ¿no?, la gran sucesora, que además fue una escuela de diseño, pues también de un gran, digamos, influencia internacional, y visitada también por muchos estudiantes, entre otros muchos estudiantes latinoamericanos que pasaron por esta escuela. De modo que los carteles que ven ahí, todos muy bien diseñados, pues hacían hincapié en esta paradoja que se daba, ¿no?, de por un lado la celebración y por otro lado la decisión de cerrar esta escuela. En una biografía reciente de Walter Gropius se puede leer que Walter Gropius salió del museo para solidarizarse con los estudiantes que se manifestaban. No es el caso. Tenemos las grabaciones, hay grabaciones de esta situación, y lo que les recrimina Walter Gropius, de forma ya casi virulenta, es la politización de los estudiantes, y además lo compara con su propia experiencia de los años fundacionales de la Bauhaus, diciéndoles que si él hubiera aceptado la politización de la Bauhaus, hubieran tenido que cerrar en el primer año la escuela. Hay que imaginar esta situación, ya digo, mayo del 68, esta paradoja que se produce, la virulencia política también de esta situación, de este encuentro y desencuentro, que además, y esto es lo que voy a tratar de demostrar, esta situación tiene que ver con la influencia de Tomás Maldonado, del intelectual Tomás Maldonado, que durante un periodo fue el rector de la Escuela de Diseño de Ulm, y ejerció también una influencia decisiva también para que se diera esta situación. En el caso de Gropius, ya digo, es importante, digamos, entender que efectivamente él mismo había ofrecido a Max Bill, un antiguo Bauhaus, un antiguo estudiante de la Bauhaus, le había ofrecido el nombre, la marca Bauhaus para esa nueva escuela, y ahí Max Bill, digamos, tuvo la inteligencia de no aceptar, digamos, ese ofrecimiento de nombrarlo, digamos, como una nueva Bauhaus. Sin embargo, sí que trabajó, digamos, y explotó esa idea de una continuidad entre estas dos escuelas, de la mítica Bauhaus y la nueva escuela, en la que él mismo había sido estudiante, ¿no? Ahí vemos el carnet de estudiante en la fase en la que ya la Bauhaus estaba bajo la dirección de Hannes Meyer, no bajo la dirección previa de Walter Gropius. Sin embargo, es a Walter Gropius a quien invita en 1955 para pronunciar la conferencia inaugural de la Escuela de Ulm. De la Escuela de Ulm, de este edificio que ven aquí abajo, y al fondo también ahí hay una continuidad con la Bauhaus. Lo que ven al fondo es la Catedral de Ulm, y a la derecha uno de los alzados del siglo XIX, de esta torre
de la Catedral de Ulm, que Walter Gropius tenía colgado en su oficina, ¿no? Es una de las leyendas, lo cual trae a la memoria, por supuesto, los grabados del manifiesto fundacional de la Bauhaus. Lo que ven abajo es el proyecto de Max Bill para la escuela, una escuela que también, al igual que la de Weimar, al igual que la de Dessau, incluía toda una serie de talleres como el núcleo pedagógico y también espacial en la organización del edificio. Ahí también existía, digamos, una continuidad. Sin embargo, lo que plantea Gropius en su conferencia inaugural de este edificio, podríamos decir que es como un programa alternativo, o sobre todo un contraste con lo que se había instalado ya, digamos, en el imaginario o digamos en la idea general que se tenía de la Bauhaus, y en particular también del ideario de Gropius como un racionalista duro, algo rígido. Lo que él plantea es justamente, digamos, un contraste, ¿no? Y plantea la necesidad de reflexionar sobre el rol de la técnica después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí ven los subrayados, ¿no? Una reivindicación de lo mágico frente a lo lógico de nuestra época, dice nada menos en 1955, ¿no? O recuperar la unidad perdida por el influjo de la ciencia y la máquina, ¿no? Todo cosas, no sé cómo les irá a ustedes, pero supongo que la idea que tienen de Gropius más bien tenderá justamente, ¿no? Entender la idea, digamos, de Gropius ligado al mecanicismo, al funcionalismo, al racionalismo, ¿no? Bueno, y dice, impera hoy una idea equivocada de los pioneros modernos, presuntos racionalistas defensores dogmáticos de un rígido mecanicismo, indiferentes en su Sachlichkeit, en su objetividad, frente a los valores humanos más profundos. En verdad, el problema que afrontaron fue la humanización de la máquina. En el Bauhaus particularmente se encaró la búsqueda de nuevas formas de vida social, cultural, en equilibrio de lo estético, psicológico y lo práctico. La máquina debía servir a la vida. Y en el trabajo en equipo, el teamwork, la intuición del artista, su poesía visual, mágico-metafísica, previene de una excesiva tecnificación, crea objetos que simbolizan la vida cotidiana. Eso lo que escribe en 1955. Que cabe entenderlo, hay que entenderlo también sobre el trasfondo de lo que fue el origen de esta escuela, ¿no? Fue creada por Otto Eicher, el diseñador gráfico Otto Eicher, e Inge Scholl, que de entrada ya tenía, digamos, una componente ética o incluso moral como proyecto de escuela, digamos, y el modo de entender también, digamos, la situación de devastación moral de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver también con un vínculo directo, familiar, existente entre Inge Scholl como hermana, que había sobrevivido a la guerra, hermana de los dos creadores de la agrupación de resistencia contra los nazis, Die Weiße Rose, que habían sido asesinados por los nacionalsocialistas. De modo que de entrada ya existía esa componente de reivindicación de los factores democráticos, de una componente, digamos, de reeducación en valores morales, que también en el plano político alguien como Theodor Heuss, el primer presidente de la República Federal de Alemania, planteó en este librito de 1955, primer presidente de la República Federal de Alemania, que había sido uno de los dirigentes claves de la Asociación Deutscher Werkbund en la República de Weimar, y que en una conferencia que había dictado a principios de los años 50, que luego se convierte en este libro, planteaba la cuestión de qué es la calidad, y tras varias disquisiciones llegaba al resultado que en alemán Qualität la calidad sería lo moralmente adecuado, ¿no? Era el término. Es decir, un juicio moral como un criterio para valorar la calidad de la producción industrial. También cabe, digamos, recordar todos los temas de educación en cuestión de la forma, también el retomar la tradición del Werkbund, por ejemplo, estos cajones con material didáctico para las escuelas, en la cual pues, los
digamos, se educaba el gusto de los alumnos ya desde los colegios a partir, digamos, de diseños ejemplares. Por supuesto también la implicación política internacional de todo esto. Las políticas de reeducación democrática de los alemanes por parte de los Estados Unidos, ¿no? La presencia de los Estados Unidos en Alemania, en la República Federal de Alemania en estos años. También la escuela de Ulm, el edificio, fue posible gracias a los fondos del plan Marshall, pero también se desarrollaban este tipo de exposiciones en las cuales pues, se presentaban las formas de vida de los pueblos libres, que como se planteaba en estas exposiciones también financiadas a través del el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Alemania, en la cual unos actores mostraban, digamos, el comportamiento, digamos, asociado, digamos, a estos nuevos diseños, a este nuevo mobiliario moderno de posguerra. En este orden de cosas, cabe entender también, digamos, la posición de un Max Bill, que es el primer director de la escuela de Ulm, en la tradición del Deutscher Werkbund, podríamos decir también en un modo de resistencia frente, digamos, a los mecanismos del mercado, ¿no? Sobre todo en el concepto de la gute Form, la buena forma, tal y como se presentó en una exposición en Suiza. Max Bill era de origen suizo, y para el Werkbund suizo hizo esta exposición en la que se mostraban estos buenos objetos, ¿no? Esto sería la buena forma de estos objetos dirigidos, podríamos decir, a una durabilidad, a no, digamos, seguirle juego a los mecanismos del consumo, de la obsolescencia generada a partir de las modas pasajeras, de la forma, digamos, del consumo ligado a la obsolescencia de las formas a través de las modas, sino, digamos, formas, objetos, mercancías que en su forma, y debido a su forma y a la versatilidad funcional de las formas, pues se mantengan vigentes a través del tiempo, ¿no? Casi un valor, Maldonado más tarde en sus críticas a Max Bill hablará de una condición casi platónica, ¿no? Una concepción casi platónica de los objetos. Uno de los casos típicos de esta concepción sería este taburete de Ulm, que cada uno de los estudiantes que comenzaba sus estudios en Ulm recibía o incluso tenía que producir, que pues tenía, digamos, era versátil en su utilidad, era, digamos, de alta calidad en la ejecución técnica artesanal, en los encuentros de las uniones de los elementos, en la reducción formal, pero ya digo, también la versatilidad en el uso como taburete, en el uso como un elemento para transportar los libros de un taller o de un aula a otra, es decir, cuando uno lo agarra por el elemento cilíndrico, ¿no? Diríamos en términos digamos, neutros, ¿no? Y puede, digamos, transportar sobre todo los libros o cualquier otro tipo de material, o bien lo que era también típico, el utilizarlo por parte de los profesores a modo de atril, colocándolos horizontalmente, como el que ven aquí, este de aquí, ¿no? En esta posición sobre la mesa, utilizarlo como atril en las clases. Un objeto, podríamos decir, versátil, multifuncional o polivalente en ese uso, o ya digo, la cuestión relativa a este grado de estilización o depuración formal que, digamos, en esta reducción formal, pues, digamos, no sigue las modas o pretende, digamos, desarrollar o adoptar una forma atemporal, aunque pueda parecer
paradójico en el caso de estos relojes, ¿no?, desarrollados por Max Bill para la empresa Junghans. Bueno, todo esto nos conecta también a la relación con América Latina ya a través de Max Bill. Lo comentábamos ya el otro día en la Universidad Tadeo. Max Bill, justamente en estos términos morales ligados a la producción industrial y a las mercancías de esta nueva producción industrial, criticó en 1953 la aparente ya falta de ética profesional que detectaba en el formalismo, lo que él entendía que era el formalismo de las arquitecturas modernas brasileñas. Así lo expresó en algunas conferencias y en entrevistas que dio a su paso por Sao Paulo en 1953, ¿no? Formalismos donde, por ejemplo, digamos, uno de los casos más claros, digamos, la crítica a los parasoles en las fachadas en las que nunca daba el sol era una de las cuestiones que más digamos, le extrañaban y más digamos, y que rechazaba abiertamente, y para él pues esto representaba un claro formalismo. Pasaba por alto la importancia de esta arquitectura moderna en Brasil a la hora, digamos, de concebir también un Estado moderno, un nuevo Estado, y en este sentido es interesante ver o entender que esta crítica de Max Bill se produjo en un momento determinado, que es y con motivo de su presencia en Sao Paulo como miembro del gremio de selección del primer arquitecto premiado con el Gran Premio de Arquitectura de San Pablo, que fue nada menos que Walter Gropius, al que ven aquí recibiendo este galardón justamente de manos del presidente Getúlio Vargas en el año también del fallecimiento, del suicidio, ¿no?, de Getúlio Vargas, esta imagen. Un premio, hablé antes del gremio de selección, que, digamos, un grupo de miembros de los CIAM, reconocerán a varios de ellos, a José Luiser, a Ernesto Nathan Rogers, a Alvar Aalto en el frente. Bueno, entre ellos decidieron conceder este galardón a Walter Gropius. Con motivo de este premio se montó una exposición para la cual además Siegfried Gideon preparó una especie de catálogo que se publicó además en 3 idiomas sobre la obra de Walter Gropius hasta este momento. De modo que aparece ahí también la figura de Walter Gropius, y con la figura de Walter Gropius la referencia también a la Bauhaus. Aunque Walter Gropius en este momento, también esto es importante entenderlo, por supuesto, representa aún la Academia Norteamericana y en los términos de la presentación de Ricardo Daza, es en este juego de intentos de apropiación del capital simbólico, del enorme capital simbólico de la Bauhaus como momento de eclosión cultural, es un elemento, antes de que lo fuera para la República Federal de Alemania, un elemento clave en la política cultural exterior de los Estados Unidos, y Walter Gropius realiza la mayoría de sus viajes a América Latina financiado también por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y presentándose justamente en la tradición de la Bauhaus, avalado por esta autoridad moral que se suponía al fundador de la Bauhaus. Si bien, como saben, lo que defendía o lo que defendió, porque ya había abandonado el puesto de profesor, ¿no?, y de director de la sección de arquitectura de GSD en Harvard en 1952, ¿no?, pero había sido, digamos, un programa pedagógico que tenía poco o nada que ver ya con lo que habían sido sus presupuestos, digamos, ideológicos, pedagógicos en la Bauhaus. Bueno, aparece sin embargo Walter Gropius, y con él entonces esta diversidad de interpretaciones y apropiaciones de estas historias de la Bauhaus, o podemos decir la historia de las recepciones, de las diversas recepciones de la Bauhaus. Si hablé antes de Max Bill, del desencuentro de Max Bill con los
modernos arquitectos brasileños, también es importante entender que se produce también un encuentro feliz con una serie de personajes que considera interlocutores válidos en el entorno del arte concreto latinoamericano y en particular con la figura de Maldonado, de Tomás Maldonado, que venía liderando desde mediados de los años 40 esa agrupación en Buenos Aires, el arte concreto, cercano, digamos, a la concepción tanto del arte como el diseño de Max Biel, lo cual bueno, pues lleva a Max Biel a invitar a Maldonado a formar parte del equipo docente de la Hochschule für Gestaltung en Ulm. De esta cercanía dan cuenta sobre todo las publicaciones, ¿no? El rol de Maldonado como difusor también de las ideas de la Bauhaus a través sobre todo de una editorial, Nueva Visión, y la revista homónima que ven aquí en su primer número, Nueva Visión, publicada a partir de 1951 y donde recurrentemente se darán a conocer pues, las obras y las ideas de varios miembros de la Bauhaus o, en el caso de este primer número, incluso de los antecedentes de la Bauhaus con Henry van der Velde ahí entre Max Biel y Alvarado, ¿no? Si seguimos, digamos, esta huella de la presencia de la Bauhaus y de la nueva Bauhaus en la revista, pues nos encontramos, por ejemplo, también con primeros artículos de Maldonado relativos a la cuestión pedagógica y a la conexión entre valores sociales, valores éticos ligados a los principios pedagógicos. Por ejemplo, en este artículo que publica en 1955 sobre, como digo el título, la educación social del creador en la Escuela Superior de Diseño de Ulm. Hay que decir que estos valores sociales que formaban parte, digamos, de este programa pedagógico de Ulm, pues iba acompañado también de toda una serie de ideas, de un mundo de ideas, como por ejemplo las ideas que plantea Max Benze, que es el responsable de la sección de información en la escuela de Ulm por unos años, que también se interesa particularmente por ese mundo de las ideas, del entorno, del arte concreto, en particular en su caso el de Brasil. Tiene tempranamente contacto con poetas, los protagonistas de la poesía concreta brasileña, del arte concreto brasileño, y que le llevará años más tarde, en 1965, a publicar este fantástico librito en el que resumía, digamos, lo que él entendía que era esta inteligencia brasileña que se había desarrollado ahí. Todo esto, digamos, en torno a las ideas de un arte concreto que en el caso de Maldonado nos remitiría, digamos, su origen, bueno, pues también a los años 30, a los primeros años 30 y al modo en el cual Joaquín Torres García trajo de París, tras la influencia de Theo van Doesburg, como cuña, el personaje que acuña, digamos, este término del arte concreto como un arte figurativo no abstracto, en estas contraposiciones entre lo que no es, digamos, un proceso de digamos, estilización paulatina a partir de un elemento naturalista, sino una construcción nueva, podríamos decir una invención ex nihilo, podríamos incluso afirmar, y para lo cual también hubo una teorización, un acercamiento también a un pensamiento científico en el caso de Joaquín Torres García. Por ejemplo, en esta definición de lo que consideraba que era una estructura, incluso el término de estructura, donde no solo se trata de un diseño o un diseño o una creación de objetos aislados, sino una estructura relacional entre estos objetos y todo sobre una base o dirigido hacia una unidad de la ciencia, ¿no? Digamos, este es un poco el caldo de cultivo
en el cual Maldonado protagoniza también, digamos, la creación de este grupo de arte concreto, invención. También este término de la invención tempranamente se trata, digamos, hay una creencia, digamos, o una confianza en la posibilidad de una creación, perdón, más que una creación, una invención ex nihilo, lo cual, por otra parte, digamos, se conecta con tradiciones europeas relativas, digamos, a la idea del americanismo europeo de entreguerras, lo cual también podemos encontrar, digamos, huellas de estas ideas en el caso de Walter Gropius, ¿no? Y sobre todo de la presencia de Walter Gropius en Argentina a principios de los años 30, es decir, su presencia también en este caldo de cultivo de las ideas que luego marcarán, digamos, este desencuentro que quiero presentarles. Me refiero sobre todo a este pequeño párrafo introductorio que escribe Walter Gropius a modo de presentación de su conferencia, de lo que había sido su conferencia en Madrid, de arquitectura funcional, y que Victoria Ocampo incluye en el tercer número de su revista Sur, y donde se planteaba esta idea ciertamente europea, ¿no?, de una América más afortunada o más feliz por tratarse de un continente vacío y sin historia, donde esa creación ex nihilo pues parecía, digamos, y sobre todo más allá de la historia, parecía posible frente a lo que, digamos, a los agobios de los que habla ahí, a los agobios de la tradición que implicaba, digamos, la creación en Europa, ¿no? Son algunas imágenes de esta publicación que se hace en Argentina, lo cual, si volvemos atrás en el tiempo, otra vez nos lleva, digamos, a los orígenes también de las teorizaciones de Walter Gropius, ¿no? Y estas ideas que justamente en el Río de la Plata encontrara en los elevadores de grano tempranamente ya, digamos, un ejemplo a seguir, estas obras monumentales, industriales y monumentales, capaces de simbolizar las fuerzas, digamos, de esta nueva era de la máquina, ¿no? En el periodo aún previo a la creación de la Bauhaus. Y estas, digamos, fueron, digamos, ideas, ejemplos, referencias planteadas, lanzadas por Gropius, que luego recogerían tanto otros arquitectos como historiadores, teóricos del arte, como el caso de Wilhelm Boginger, el que vemos aquí, digamos, su transformación, digamos, se vale también de estos silos de elevadores de grano americanos para desarrollar su idea del americanismo, de la civilización egipcia, ¿no? Planteando, digamos, un denominador común en esta artificialidad de ambas civilizaciones que no son cultura, en los términos de esta contraposición de cultura y civilización, pues propia del debate cultural de estos años en Alemania. De modo que hay todas estas ideas ligadas, digamos, a referencias latinoamericanas, aunque en el caso de Wilhelm Boginger se pierda porque se vale de la referencia no de Gropius, sino la de Le Corbusier, retoca la imagen, sino que además traslada el elevador de grano de Puerto Madero en Buenos Aires a Canadá, sin especificar además dónde en Canadá. Lo que importa también es entender que se trata de todo un pensamiento, digamos, especulativo en torno a una voluntad artística que es además, está en esas ideas, sobre todo de Wilhelm Boginger, en torno a esta complementariedad de lo abstracto
y de la abstracción y la empatía. Ahí está el origen también de las teorizaciones de Walter Gropius y sobre todo el concepto del Kunstwollen, el concepto de la voluntad artística capaz de imponerse a los factores inhibidores tales como la técnica, el material o el clima, que son valores exteriores y a los cuales el arquitecto, como decía Walter Gropius en una de sus conferencias más conocidas o más influyentes, con genial astucia consigue imponerse con una serie de principios formales fundamentales, ¿no? En este orden de cosas interesa algo que escribió Francisco Bullrich en 1969, donde escribía, y traigo, digamos, este ejemplo de Francisco, que fue el editor en 1958 en la editorial Nueva Visión de estas ideas de estos años, ¿no? de entreguerras, de época de entreguerras. Él fue quien la editó en esta editorial en 1958 y pocos años más tarde, sin embargo, se distanciaría, digamos. No solo se recogía, se hizo difusión de este ideario de estos años, sino que también, digamos, se hizo una difusión, pero también desde una crítica abierta, digamos, a este pensamiento. En esta cita decía: si un espíritu nacional o Volksgeist existe, no es una constante histórica, sino una variable, no una fuerza impersonal, sino una cualidad residente en el individuo. Es la obra de arte singular lo que contribuye a hacer realidad un tal concepto de espíritu nacional. Al tratar de justificar el irracionalismo de acuerdo con el instinto racial azteca, los arquitectos mexicanos se refieren a menudo a las ideas de Alois Riegel y Wilhelm Wöhring, al Kunstwollen, ¿no? Pero resulta bastante difícil creer que o un Kunstwollen, voluntad colectiva de formar, o un Volksgeist sea el resultado de una herencia biológica, incluso aún cuando estas abstracciones existieran como algo más que instrumentos de generalización crítica. Esta crítica de Bullrich guarda también relación no solo con su cercanía y su participación en los proyectos editoriales de Nueva Visión, sino que también con el hecho de que había sido él mismo estudiante en la escuela de Ulm. Él había pasado por la escuela de Ulm, leemos aquí, no tengo para marcar, bueno, es el joven que ven detrás de Joseph Albers, este es Francisco Bullrich, había estado en la escuela de Ulm, había vivido de cerca la continuidad de algunos de los enfoques pedagógicos, algunos muy tempranos, como por ejemplo el de Johannes Sitten, que también impartió cursos en Ulm, o de Joseph Albers, en cuyos cursos participó Francisco Bullrich, de modo que hablaba, en cierto modo, desde la experiencia propia, la vivencia propia de esta continuidad de principios pedagógicos, digamos, ajenos a lo que había sido, lo que era, digamos, lo que eran sus propias inclinaciones teóricas. Esto era aún más claro en el caso de Maldonado, y además lo era, digamos, era más grave en tanto que era profesor de esta escuela. Ahí les vemos a los dos en 1955 en la escuela, y lo que ven a la derecha es uno de los primeros informes que redacta Maldonado en el intento de valorar si la continuidad de los principios y de los métodos pedagógicos aplicados en Ulm, la continuidad de las ideas de la Bauhaus en Ulm, pues era actual o no era actual. Y lo que marco ahí en amarillo es uno de los argumentos, varios de los argumentos que plantea en contra de esta continuidad. Por ejemplo, la voluntad presente, digamos, en tratar de borrar, digamos, de desintelectualizar la formación de los creadores, de borrar, digamos, las huellas de cualquier tipo de
educación verbal, ¿no? Hoy también lo oíamos en varias de las charlas en la Universidad Tadeo, ¿no? La idea de un aprender haciendo activamente, la tradición de la escuela activa de John Dewey de los Estados Unidos, todo lo que eran implicaciones, digamos, tardoexpresionistas que habían llegado hasta Ulm, y su juicio finalmente pues, conduce a sentenciar que todos estos principios eran absolutamente obsoletos, habían quedado digamos, obsoletos en los años 50. Esto culminó también en una serie de cartas que intercambió con Gropius. Ahí fue también importante, digamos, se mezcló la cuestión o el debate pedagógico con la lectura, digamos, historiográfica, con la interpretación, por ejemplo, de las aportaciones de Hannes Meyer en particular. Hay que decir que, por supuesto, en el caso de Maldonado había una cercanía hacia las ideas, digamos, científicas, los métodos racionales, científicos, aplicados, puestos en práctica en la Bauhaus durante la dirección de Hannes Meyer, y sin embargo pues un distanciamiento a todo lo que era esta pedagogía de la intuición, tal y como se había instalado en los primeros años, sobre todo en los cursos preliminares en la fase de Johannes Sitten, ¿no? Entonces se trata también de reivindicar otra Bauhaus, o sea, no es tanto una ruptura fundamental con la Bauhaus, sino también implicó, digamos, una reivindicación de una Bauhaus que había quedado olvidada también debido, digamos, al modo en el cual Walter Gropius, desde la exposición del MoMA en 1938 sobre la Bauhaus, había silenciado, había, digamos, evitado, digamos, recoger también, digamos, reconocer los méritos de la etapa de la Bauhaus bajo Hannes Meyer, justamente porque ya en 1900, prácticamente nada más comenzar la actividad, Hannes Meyer como sucesor de Gropius como director de la Bauhaus, había habido un enfrentamiento justamente en relación con la orientación política de la escuela, claramente, digamos, comunista por parte de Hannes Meyer. Bueno, en 1963 ya se publica un artículo en la revista de la escuela de Ulm con esa pregunta retórica: ¿es todavía pertinente o es todavía actual la Bauhaus? Y ya pues se imaginan que el juicio, la sentencia era, pues defendía, digamos, Maldonado, que había que superar, digamos, esta tradición. Si vamos a los esquemas pedagógicos, hay que señalar que ya tempranamente, en 1950, lo que había planteado Otto-Eicher había sido de algún modo ya una reintelectualización del modelo de la Bauhaus. También él se valió, digamos, de un esquema circular, pero de algún modo invertía el modelo. Si en el caso de Gropius había partido de fuera, ¿no?, del anillo exterior del curso preliminar y luego sucesivamente, digamos, a través del trabajo práctico en el taller se llegaba también a la obra, al edificio, como el lugar en el cual se concretaba esa unidad de las artes de forma concreta y activa, ¿no? En el caso de la escuela de Ulm se planteaba un esquema contrario, donde en el centro se planteaba este curso preliminar y luego toda una serie de campos de conocimiento, más bien, hay que decir, ¿no? Desde la política, la que Gropius había tratado de mantener fuera de la escuela, formaba parte de las materias, ¿no?, que había que plantearse después de las devastaciones morales de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Digamos que se había perdido
la inocencia implícita en el modelo de la Bauhaus en 1919 y también en 1923. Podríamos decir, en los términos de la crítica de Maldonado, la inocencia implícita también en la idea, en la creencia que se podía, digamos, trasladar principios pedagógicos desarrollados en las escuelas activas para la educación de niños, podía trasladarse a la educación de adultos para la creación, y donde él detectaba, y no del todo sin razón, una forma de infantilización de la educación en la Bauhaus, ¿no? Bueno, están presentes entonces el periodismo, está presente el urbanismo, está presente también la publicidad como una componente de la formación, la fotografía, el diseño de productos como un campo más, y en torno a todo esto, el anillo exterior, podríamos decir que es como la formación cultural general que debían recibir los estudiantes, desde la política, la economía, la filosofía, psicología, la historia y la sociología, como complementos culturales a ese núcleo de la formación en Ulm. Todo esto se refleja también en la diversidad de actividades desarrolladas por Maldonado. Aquí cuatro imágenes para tratar de caracterizar la diversidad de actividades de Maldonado como docente en Ulm, centrado justamente en una metodología científica del diseño que implicaba pues, temas como la semiótica, por ejemplo. Maldonado como artista plástico, como pintor, Maldonado como diseñador de objetos. Lo vemos ahí diseñando el proceso de creación, digamos, de las maquetas previas a los prototipos para la Tecnet 3 de Olivetti, y Maldonado también como intelectual, ¿no? Como alguien que busca generar un debate, una teoría crítica del diseño, que implica también una crítica a todas esas tradiciones modernas, de las pedagogías modernas. Un ejemplo de ello también está, digamos, este artículo que publica en la prestigiosa revista Meacuo en 1958, donde plantea justamente esa idea de la crisis de la pedagogía y la filosofía de la educación. Y a la derecha un ejemplo de cómo se traduce eso prácticamente en, digamos, ejercicios prácticos en Ulm, por ejemplo, en, digamos, ejercicios donde se estudian, digamos, con principios matemáticos, por ejemplo, cuestiones topológicas, ¿no? Como los ejercicios sobre posibilidades, diferentes posibilidades de dividir una esfera. Aquí un ejemplo de uno de los estudiantes latinoamericanos, Eduardo Vargas, el chileno, que participó en estos cursos de Maldonado en Ulm. Esta voluntad de reintelectualización del campo del diseño también puede ilustrarse con una imagen del que fue sin duda su gran obra, ¿no? Su gran aporte, digamos, a esta teoría del diseño en estos años, que es la esperanza proyectual, ¿no? El ambiente y sociedad. Y muestro aquí esta imagen porque se ve también, digamos, una relación, un caso extremo de la relación entre lo que es el texto principal y el cuerpo de notas, ¿no? De este grado de, pues, no solo de elaboración, sino ya casi, pues sí, efectivamente, digamos, tiene como una doble lectura el libro, desde esta erudición que se refleja en este cuerpo, digamos, de bibliografía y de referencias que, digamos, acompañan al texto principal, ¿no? Este libro, dije que es su mayor aportación a la teoría, a una teoría crítica del diseño, que rápidamente se tradujo a varios idiomas, también al castellano. El título va cambiando, pero es siempre el mismo
libro, y uno de los temas recurrentes es el del ambiente, el de la Umwelt, ¿no? La idea de lo medioambiental. Es un libro que Maldonado comienza a redactar en Ulm y que finaliza a raíz de una actividad docente en Princeton. Esta es la tapa, la cubierta de la publicación norteamericana de este libro, y donde plantea justamente la cuestión de un novedoso diseño ambiental o environmental design en la expresión, digamos, que establece o que introduce en el debate también norteamericano de estos años. Y el punto de partida, eso lo comentábamos antes, el punto de partida es una definición de la Umwelt o del ambiente que vemos ahí, es una cita: nuestro ambiente humano es un sistema de artefactos, por un lado artefactos para operar, los Werkzeuge, por otro artefactos para percibir, Merkzeuge. En otras palabras, Welt, el mundo, la cultura en un sentido antropológico, es un tejido de utensilios, artefactos y de símbolos artefactos recíprocamente dependientes y condicionantes. Quizás les suene esta definición del ambiente también en términos de una construcción cultural y no solo como algo dado, natural. Es la definición original del término Umwelt que había acuñado en 1909 Jacob von Uexküll, donde había planteado, comentamos antes, justamente una idea de una causalidad circular entre lo operativo y lo simbólico, ¿no? Donde constantemente, digamos, y de un proceso, digamos, iterativo, cercano a las ideas de la cibernética que se plantea en estos años, se produce, digamos, una constante retroalimentación entre los valores simbólicos y los valores operativos, y que en este proceso se constituye nuestra idea de un ambiente humano. Dije que este libro lo acaba de escribir en Estados Unidos, y efectivamente es riesgo de volverme algo anecdótico. Creo que interesa también saber, digamos, cómo es que se produce esta conexión con el mundo intelectual, académico norteamericano. Digamos, hay un interés por parte del nuevo decano de la Escuela de Arquitectura de Princeton, Robert Geddes, justamente por el término o la idea de un diseño ambiental. En los escritos de Maldonado había planteado la idea de que, bueno, había una crisis de la idea del diseño moderno, en tanto que, bueno, se podía constatar que la suma de los objetos bien diseñados, de la gute Form, en los términos de Max Bill, pues no generaba un ambiente bien diseñado. Y había un desplazamiento, podemos decir una crisis del objeto y un desplazamiento del interés del diseño de los objetos hacia una comprensión en términos relacionales, ¿no? De las relaciones que se establecen entre los objetos, como el enfoque, el nuevo enfoque, bueno, que se comparte con toda una serie de ciencias o de enfoques estructurales, ya sea la teoría de sistemas, la cibernética, la ecología, como uno de los grandes temas de este momento. Quiere decir, no necesariamente se planteaba la idea de un diseño ambiental en términos de una crisis ecológica. Todavía, hay ciertos elementos, efectivamente, ya en torno a 1962 se constatan toda una serie de problemas
medioambientales, en términos de una crisis de la naturaleza, pero se plantea en otros términos más generales, de un nuevo enfoque científico, de un nuevo enfoque social también, y creo que es claro, digamos, en estos términos esta definición que hace el propio Robert Geddes en 1967, donde plantea también esta importancia del diseño ambiental que trata de, bueno, plantearse, digamos, los problemas sociales y los problemas económicos de su tiempo, y que plantea la necesidad de plantear, digamos, estos nuevos enfoques en los nuevos programas educativos, algo que plantea en un estudio que realiza por encargo del Instituto de Arquitectos Norteamericanos, y que le lleva a invitar a Maldonado, a conseguir, digamos, a fichar a Maldonado como profesor, justamente como especialista que ya ha desarrollado, digamos, una metodología pedagógica en torno a esta idea de lo ambiental y este enfoque, este novedoso enfoque científico del diseño ambiental. Cabe decir que también es, por supuesto, un intento por, digamos, instalar en la costa este, frente a lo que ya se había desarrollado en California, o venían desarrollando en California, personajes como Christopher Alexander, con sus, también con los términos en los que él había planteado el diseño ambiental, y que en el caso de Maldonado, voy a saltar esto, digamos, tiene un interés particular para lo que nos ocupa aquí, porque en sus seminarios, en sus primeros seminarios en Princeton, efectivamente plantea en paralelo, digamos, este nuevo enfoque de lo ambiental junto a una revisión historiográfica de las tradiciones pedagógicas modernas, por supuesto también incluía la de la Bauhaus. Entre los colegas que participaron en sus seminarios cabe destacar personajes como Kenneth Frampton, ¿no? Que también, bueno, hasta el año pasado, ¿no? Con el fallecimiento de Maldonado, pues nunca dejó de reivindicar su figura y la influencia que tuvo en Estados Unidos en estos años, y planteaba justamente, ¿no?, esta idea de Uexküll, ¿no?, de la complementariedad de lo operativo, del mundo operativo de los artefactos y el mundo comunicativo de los signos, como uno de los temas que había planteado Maldonado como componentes de un mismo, de un sistema común en el cual, pues, todos estos elementos son productos culturales, ¿no? Entonces, Maldonado es uno de los Frampton es uno de los famosos, digamos, partícipes de los seminarios de Maldonado, uno de los que aceptaron, digamos, con mayor interés, digamos, sus teorías. Entre ellos cabe mencionar también a Tony Whitler, pero también hubo, por supuesto, crítica, ¿no? Digamos, es toda una nueva generación de teóricos que se dan cita en Princeton estos años, ¿no? Otro, quien, digamos, la crítica más dura la planteó Alan Colquhoun. Quizás conozcan su ensayo sobre tipología y metodología de diseño, que es un clásico, ¿no? Está en todas las antologías de las teorías de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Y es curioso porque ese texto es un comentario crítico al primer seminario de Maldonado en Princeton. Y básicamente lo que plantea es una crítica al planteamiento del diseño ambiental desde lo que Alan Colquhoun plantea como un funcionalismo, una concepción biotécnica moderna. Efectivamente, está presente desde esta relación con Uexküll, y donde plantea una crítica a una metodología del diseño que parte, digamos, del diseñador como alguien que soluciona problemas y que desarrolla, donde buena parte de su creatividad va dirigida
a desarrollar métodos mediante los cuales solucionar problemas concretos y que además eso implica una capacidad de invención. Y frente a todas estas ideas que defiende Maldonado, se plantea básicamente la concepción, digamos, tradicional de la arquitectura y el diseño en términos arquitectónicos como una adecuación y transformación de tipos considerados como los verdaderos portadores de información y de valores culturales en la arquitectura. Ya digo, es uno de los textos, un texto enormemente influyente. Entre los que recogieron, digamos, esa crítica, cabe destacar, bueno, lo ven aquí, ya el posmodernismo en la versión de Venturi, Scott, Brown y Eisner en su Learning from Las Vegas, donde remiten, digamos, abiertamente a este texto de Colquhoun, pero sin referirse a Tomás Maldonado. Tomás Maldonado, en cambio, sí que fue muy crítico y explícito en su crítica a esta concepción conformista, en los términos de su ideología crítica, una concepción conformista del rol de los arquitectos en esta crítica, ¿no? donde a la hora de valorar Las Vegas, pues dice, bueno, aquí debemos reafirmar, no por puritanismo cultural, sino por fidelidad a una conciencia crítica, que no aceptamos a Las Vegas como ejemplo de richness of meaning, ¿no? de riqueza de significado. Al contrario, a nuestro entender, Las Vegas constituye un ejemplo del grado de pobreza comunicativa que puede llegar una ciudad librada a un proceso de crecimiento arbitrario que responde solo a las exigencias de los fabricantes de signs y a los intereses de los propietarios de casinos y moteles y de los especuladores inmobiliarios, ¿no? En el fondo, una crítica que recoge los propios argumentos, ¿no? relativos a la deseable complejidad, incluso a la contradicción que pueda generarse en términos de significación de la arquitectura, y bueno, donde va dirigido justamente a una crítica en la que detecta, digamos, una falta de atención a cuestiones de orden, por ejemplo, social, en esta valoración de la riqueza de significados de un entorno, de un environment como el de Las Vegas. O environment, la crítica, por otro lado, para poder entender, digamos, también una posibilidad de entender a Maldonado desde las distancias que marca en este libro, ¿no? Por ejemplo, frente a lo que sería, digamos, un diseño ambiental en términos ya ligados más o más cercanos a una idea de una arquitectura bioclimática, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, su crítica a Fuller, ¿no? a quien yo había conocido, a Buckminster Fuller, a quien yo había conocido personalmente en sus años de Ulm, ¿no? donde habla, bueno, de la capacidad de invención, la admirable capacidad de invención de Fuller como un técnico, pero por otro lado su peligrosa ingenuidad como un ecologista improvisado, ¿no? a la hora de proponer esta cúpula sobre Manhattan sin aclarar, digamos, qué tipo de condiciones ambientales generaría esa cúpula en el interior, y sobre todo lo que criticaba en el caso de Buckminster Fuller en su libro Design, Nature, Revolution, era que esta fe un tanto o ciertamente inocente por parte de Buckminster Fuller, la creencia de que, bueno, una utilización, un aprovechamiento máximo de los recursos en términos de eficiencia, pues generaría, digamos, una solución de los problemas por la vía del diseño que haría innecesaria cualquier tipo de negociación política, ¿no? Lo cual, en los términos de Maldonado, era ciertamente una excesiva simplificación de los problemas que se planteaban, ¿no? Además era básicamente uno de los puntos
fundamentales o puntos de partida de su crítica o de esta teoría crítica del diseño, que era en principio la desproporción entre las capacidades técnicas desarrolladas y la inmadurez de los, digamos, poderes de decisión, digamos, con influencia directa sobre la sociedad, ¿no? O sobre las sociedades. Para finalizar y para tratar de explicar, digamos, en cómo se traduciría todo este intento de desarrollar una historia crítica en forma de un diseño ambiental, me gustaría mostrarle dos ejemplos de la exposición que organizó Emilio Ambás en el MoMA en 1972. Hay que decir que Emilio Ambás fue de origen argentino, ¿no? Del norte de Argentina, y que siendo estudiante en Princeton, había estudiado arquitectura en Argentina, había trabajado con Amancio Williams, de ahí pasa a Princeton y en Princeton consigue convencer al decano Guedes, al que veíamos anteriormente, de que invite a Maldonado, que imparte, digamos, una conferencia, y a partir de esa conferencia sobre el concepto del diseño ambiental es que se le invita a formar parte, digamos, del cuerpo de profesores de la escuela. Pues bien, Emilio Ambás se convierte en el responsable de la sección de diseño del MoMA, y la primera exposición que organiza gira en torno a esta idea del environment, además en este entorno del debate italiano en el cual ya estaba instalado Maldonado, en el cual pues desarrollará el resto de su carrera una vez que se traslada de los Estados Unidos a primero Bolonia y luego a Milán. Y bueno, se trata justamente de una exposición de diseño en el cual no se muestran los objetos en vitrinas como objetos aislados, sino en los términos de este diseño ambiental, tratando de presentarlos como un sistema de relaciones que se establecen entre estos objetos. De ahí esa categoría de los environments que planteaba como problema a solucionar, problema de diseño que se planteaba a los participantes en esta exposición. Uno de ellos, Ettore Sottsass, lo vimos anteriormente junto con Maldonado diseñando esta máquina de escribir, la Tecne 3 para Olivetti, y Ettore Sottsass plantea, digamos, la idea de Ambás era siempre definir como una especie de cubículo, ¿no? Un espacio en el cual, pues, en el caso de Ettore Sottsass, lo ocupaba con una serie de elementos polivalentes, elementos técnicos, como una serie de contenedores podían cumplir diferentes funciones, que además podían moverse, podían disponerse de diferente manera dentro de este espacio. Era más elementos con una infraestructura técnica de electricidad, de agua, de aire acondicionado, y que componían, pues eso, finalmente una disposición flexible dentro de este espacio polivalente definido o planteado por Ambás, ¿no? Vemos aquí algunas representaciones de estas posibilidades de generar diversas relaciones entre estos objetos. Y si hablé antes de una crisis del objeto que implicaba esta idea del diseño ambiental, hay que decir que también se dieron una serie de propuestas en las cuales ya no solo se iba más allá, no era solo un sistema relacional entre los objetos, sino incluso en el caso de la propuesta de Superstudio, que muchos de ustedes conocerán, se planteaba ya la disolución del environment en los términos de Maldonado en un espacio abierto y planteando un modelo de vida alternativo sobre la Tierra más allá de los objetos, más allá del fetiche, de la mercancía, y se planteaba pues una serie de proyecciones en las cuales pues bueno, se podía ver un hábitat como el que vemos aquí, definido por estas dos mallas
abstractas, ¿no? Y donde pues en varios fotomontajes pues se podía ver que había un hábitat definido por dos mallas abstractas, entre las cuales era posible la vida y donde, por supuesto, lo que no había era ningún tipo de tipología en los términos de la crítica, digamos, postmoderna al modelo del environmental design, sino, digamos, un paso más allá hacia una disolución, una completa disolución del mundo de los objetos y de las mercancías en un entorno completamente diáfano, podemos decir, ¿no? Y de alguna manera también una vuelta a un entorno, bueno, pues en parte, parcialmente natural, y donde, no tengo aquí ninguna imagen con humanos dentro de este hábitat, pero en lugar de las tipologías, lo que había era, de las tipologías arquitectónicas, lo que había era diferentes tipos de relaciones entre los individuos que habitan en este espacio entre estas dos, intermedio entre estas dos mallas, ¿no? En definitiva, Maldonado, bueno, podríamos decir que desde su crítica a la Bauhaus y al ideario pedagógico de la Bauhaus, consigue desarrollar una serie de ideas que a su vez fueron capaces de generar propuestas. Su idea de una crítica, una teoría crítica del diseño iba dirigida finalmente a la realización de de acciones técnicas concretas, es el término que utiliza él, es decir, no debía quedar solo en una especulación teórica, sino generar finalmente, iba dirigido a esa posibilidad de generar y solucionar mediante el diseño problemas, mediante acciones técnicas concretas, y ahí el término de lo concreto tiene en el caso de Maldonado un peso específico, digamos, desde sus orígenes, digamos, en esta agrupación arte concreto, invención que comentaba antes. Hoy en día creo que tiene una cierta actualidad su teoría, también en parte porque carecemos de una teoría consistente del diseño ambiental, y en la actualidad, digamos, hay una cierta urgencia en estas cuestiones. También en la docencia, digamos, por experiencia propia, los estudiantes de arquitectura en sus clases de diseño aprenden que las cuestiones ambientales, en diferentes acepciones, ¿no?, en diferentes escalas también, constituyen, digamos, un núcleo central de su actividad, la solución de problemas concretos mediante acciones técnicas concretas, y luego vienen a las clases de teoría, historia de la arquitectura, y les contamos otras cosas. Y no sé cómo le irá a los colegas que también imparten clases de teoría e historia en esta universidad, pero es efectivamente, digamos, una de las cuestiones que, en mi opinión, están pendientes, digamos, construir un relato consistente en torno a la idea de un diseño ambiental, y en estos términos creo que la obra de Maldonado, sobre todo su libro La Esperanza Proyectual o Design Nature Revolution, es uno de los libros que bien pueden servir de base para una futura historia medioambiental de la arquitectura y del urbanismo y del diseño, por supuesto, también. Pero para cerrar quisiera volver a esta imagen y con ella volver también a la cuestión del centenario de la Bauhaus. Ya digo, por un lado, todo esto considero que tiene un cierto interés desde la actualidad, desde la pertinencia de estas ideas para los problemas que acometemos también desde la teoría de la arquitectura y del diseño,
pero también desde de este tipo de celebraciones, ¿no?, que nos ocupan y que, bueno, dan pie a todo tipo de actividades también en el ámbito académico. Y resta decir que bueno, la virulencia que comentaba en relación a este enfrentamiento, ¿no?, de los estudiantes de Ulm y el anciano Gropius, pues guarda relación también con esta reivindicación de la otra Bauhaus, de la Bauhaus de la metodología científica de Hannes Meyer, donde se publica, uno de los alumnos aventajados de Maldonado publica la primera monografía ambiciosa y sólida sobre Hannes Meyer, que es el libro de Claude Schneid, con introducción, con prólogo de Tomás Maldonado, y digamos también eso sumado a la crítica que había ejercido Maldonado en relación, digamos, a la cuestión de la actualidad o no, la pertinencia o no de las pedagogías y las tradiciones pedagógicas de la Bauhaus, pues también condujeron a esta situación tanto de conflicto político como al enfrentamiento concreto con Walter Gropius en esta situación. La otra cara de la moneda en este asunto es que, si esto es en mayo de 1968, en diciembre de ese mismo año, Gropius cierra también un círculo biográfico porque por primera vez viaja a Buenos Aires, pese a que tempranamente había estado Argentina presente en sus teorías, en sus escritos, pese a que en 1932 había abierto un estudio en Buenos Aires, donde pues uno de sus colaboradores es enviado a Buenos Aires y donde realizan proyectos para Argentina desde Berlín. Bueno, finalmente es en 1968 cuando finalmente viene a Buenos Aires con motivo de una invitación que realiza Amancio Williams para proyectar la residencia del embajador de la República Federal de Alemania en Buenos Aires. Un proyecto, para quienes conozcan Buenos Aires, en Palermo, en un parque público donde pues, la República Argentina está dispuesta a ceder a un país extranjero un terreno para convertirlo en territorio, ¿cómo es?, extraterritorial, lo cual pueden imaginarse que es una cuestión también políticamente muy complicada y, bueno, y que sí, pues también tuvo su influencia sobre el proyecto, ¿no? La decisión de dividir este edificio en, por un lado, un cuerpo elevado que sirve de residencia para el embajador, en el afán de hacer desaparecer este elemento entre las copas de los árboles y, por otro lado, enterrar toda la zona de consulados y de oficinas bajo la tierra para tratar de reducir, digamos, el impacto visual en este parque público en Buenos Aires. Finalmente, justamente por razones políticas, con la dictadura militar de Onganía, pues finalmente no se cede este terreno a la República Federal de Alemania y no se realiza este último proyecto de Walter Gropius o, en rigor, de la The Architects Collaborative, que era la oficina en la cual era él un miembro más, pero el miembro que había inventado, digamos, esta metodología del trabajo en equipo. Y muestro esto porque en un intento, todavía antes de que finalmente se frustrara este proyecto, en 1970 llegó a Buenos Aires justamente esta exposición que se había inaugurado en mayo de 1968 en Stuttgart. Es lo que ven a la izquierda, es la portada del catálogo, y en un intento por promover la construcción de esta residencia, pues también se incluyó en la exposición la maqueta de este proyecto de Williams y de Gropius, un año después del fallecimiento de Gropius y a modo también de homenaje. Pero lo que quisiera destacar para acabar es que en este catálogo no había presencia ninguna de todo este conflicto, de toda esta crítica ejercida a la Bauhaus desde la escuela de Ulm. Al contrario, se recogió muy generosamente la labor de Max Bill como continuador de la tradición
de la Bauhaus, pero ni una palabra sobre Maldonado, ni una palabra sobre la gran influencia que tuvo su crítica a la Bauhaus en estos años, de la que, por ejemplo, da cuenta esta publicación ese mismo año en Madrid, pero en realidad es una publicación italiana de la revista Contraspazio, donde toda una generación de historiadores y de críticos de la arquitectura y del diseño habían ejercido críticas, digamos, muy certeras de varios aspectos de la Bauhaus, y es algo que no solo, digamos, se ignoró en esta celebración de los 50 años, sino que, lamentablemente, en gran medida, también se está pasando por alto en la celebración del centenario, ¿no? Se han olvidado, digamos, de hacer justicia a esta tarea de crítica de la Bauhaus, y en muchas ocasiones la sensación en exposiciones, también en conferencias, es que, bueno, hace 50 años ya estábamos más lejos y estamos casi volviendo sobre nuestros pasos, justamente desde una celebración, cabría decir que acrítica en muchos casos, o por lo menos ahistórica en los términos de que se ignoran, digamos, estas críticas como, por ejemplo, la de Maldonado. Bueno, con esta moralina les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Es solo una curiosidad porque no entiendo alemán. ¿Qué dicen las pancartas de la... Bueno, pues una traducción express. Son muy divertidas, por supuesto, porque por una situación, digamos, de virulencia política, de confrontamiento, y están muy bien diseñadas, ¿no? Son muy de Ulm, ¿no? Comparado con las pancartas del mayo del 68 en París, que tienen, digamos, esta cosa muy, a ver, muy modosita, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, dice, la de la izquierda dice, beweint das Bauhaus, lloren a la Bauhaus, pero conserven la HFG Ulm, ¿no? Lloren, digamos, la melancolía de la Bauhaus perdida, pero por favor conserven la HFG Ulm, la Escuela de Diseño de Ulm. O rememoren melancólicamente lo pasado, pero por favor, lo presente que lo conserven, ¿no? O dice... dice 1968, en los yacimientos arqueológicos de la Bauhaus se enterró a la HFG Ulm, ¿no? O dice, las palabras en favor de la Bauhaus están bien, los actos a favor de la HFG Ulm son mucho mejores, ¿no? Ese tipo de... Todos ellos trabajan, digamos, con esa paradoja que se produce en esa situación, ¿no? De la celebración, hay que decir, celebración oficial, ¿no? Es una exposición del Instituto de Relaciones Exteriores, es la institución que produce las exposiciones para las embajadas alemanas y para los institutos Goethe, ¿no? Y luego se envían por el mundo, como en efecto fue el caso, ¿no? Bueno. Una segunda inquietud es, Max Bill criticaba los cortasoles, los quiebrasoles en el Brasil, ¿o sí. Entendí mal? Sí, ¿Por pero qué? criticaba los que estaban en las fachadas en las que nunca daba el sol, que eran únicamente decorativas. El sol. Los Sí. que daba el sol estaban bien, por supuesto, pero él afirma haber visto en Brasil casos en los cuales ese elemento funcional se había convertido en algo puramente decorativo o significante, lo cual a los posmodernos les hubiera encantado, ¿no? Ese paso de convertirse en puro signo, ¿no?
Bueno, primero, muchas gracias por la coherente exposición de estas ideas. A mí realmente me conflictúa mucho ver que parte de las ideas, igual de Maldonado, y de esta idea, no sé si ha sido una mala interpretación de las mismas, pues ha tergiversado también en un diseño que tal vez se fue demasiado por lo comunicativo y se vio también, pues estamos en el momento también de profunda crítica, ¿no? Quisiera saber un poco como, bueno, y me conflictúa también porque la Bauhaus en su inocencia también logró muchas cosas que ni siquiera los postulados ni de Maldonado ni el diseño posmoderno logró. Quisiera saber, no sé, un poco tu posición al respecto de esa tergiversación de las ideas. No entendí bien qué tergiversación de las ideas, pero lo que sí entiendo es que en esta teoría de Maldonado me parece actual no solo el modo en el cual Maldonado plantea sus ideas, sino también las reacciones. Quiero decir, me imagino que pasará algo muy parecido también en esta universidad. Digamos, la idea de un proyectar mediante adecuación, transformación de tipos dados, ¿no? Como un procedimiento propio, ¿no? Un método digamos, pertinente y casi ahistórico, ¿no? del trabajo de los arquitectos, es algo que se sigue defendiendo y que tiene argumentos, digamos, consistentes, ¿no? Y por otro lado, también entiendo, digamos, hay esta cuestión de una creatividad metodológica, ¿no? A partir de la cual solucionar problemas para los cuales las tipologías tradicionales pues, no tienen respuesta, ¿no? De modo que yo, digamos, no le seguiría a Maldonado, digamos, la radicalidad de una oposición entre esas dos opciones, ¿no? De un diseño ambiental completamente abierto en lo metodológico, dirigido a una solución de problemas mediante acciones técnicas concretas, que está bien, pero que, digamos, esto no elimina la presencia de las tipologías y de los tipos arquitectónicos, efectivamente, como portadores de significado cultural, ¿no? No veo la necesidad de prescindir de lo uno para trabajar con lo otro, ¿no? Yo, quizás es un poco mi carácter un poco conciliador, pero creo que efectivamente sería bastante razonable trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, también porque lo que creo que ha pasado es que es o una posición o la otra y realmente, bueno, no sé, en el ambiente que ve uno no solamente en esta universidad, sino en otras universidades, esa compenetración de ideas es difícil de lograr. En este momento, por ejemplo, pensaría yo que es muy complicado para el diseño y el diseño se ha alejado muchísimo de las soluciones prácticas a los problemas. Y lo ve uno en los estudiantes hasta el punto en que a veces se pregunta… ¿Qué diseño? ¿Diseño Exacto. de productos, diseño industrial o qué tipo de diseño? Yo creería que en todo tipo de diseño, el diseño arquitectónico también. Y se ha alejado de esa digamos, componente humano, cada vez se aleja más de eso. Si algo tenía interesante la Bauhaus era que en medio de esa inocencia lograba acercar de cierta manera, o sea, de manera más práctica eso. Me parece que sí, que a veces, por eso digo, se malinterpreta mucho y se volvió también un chiste o no sé. Digamos, si uno ve los diseños de Gaetano Pesci o
o Bellini, o inclusive Joe Colombo, o esto, como también una desconexión pues digamos, de los problemas reales, ¿no? Bueno, efectivamente es el grupo de diseñadores con los cuales polemiza Maldonado más tarde, ¿no? Él pasa luego a ser editor de Casabella y se convierte, digamos, en un defensor todavía de posiciones modernas y de posiciones efectivamente ligadas a esa idea del diseño ambiental como digamos, ligado a una noción de un diseño dirigido a solucionar, ya digo, de solucionar problemas que hay que definir claramente y hay que desarrollar en cada caso metodologías adecuadas y digamos, acciones técnicas concretas para dar solución a estos problemas. Yo veo que sí, que en la arquitectura, en muchas escuelas, eso es un tema. Y justamente es un tema porque nos enfrentamos como arquitectos y somos corresponsables para algunos de los más graves problemas a los que nos enfrentamos como humanidad, digamos, ¿no? Los términos, o sea, las cuestiones medioambientales, donde son problemas muy, muy concretos y para los cuales, hasta cierto punto, efectivamente, también las tipologías tradicionales tienen respuestas, ¿no? En ese sentido, tampoco detecto una contradicción en ese caso, ¿no? No sé, las tipologías de patios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que directamente tienen, pues, en términos bioclimáticos, pues ofrecen toda una serie de soluciones que no necesariamente, digamos, significa, pues eso, la caja neutra que luego con un montón de técnica solucionamos las cuestiones ambientales, ¿no? Sino que ahí efectivamente también lo tipológico tiene algo que ofrecer, ¿no? Y tiene una cierta complejidad cultural, ¿no? Implícita. Pero yo ahí no soy tan... no sé si lo malinterpreto, pero sonaba casi un poco pesimista, ¿no? Con respecto a la situación de las escuelas, pero yo veo que hay hoy un marcado interés por digamos, entender también la arquitectura desde la posibilidad de solucionar problemas concretos y efectivamente desde la arquitectura pues sí, contribuir a una mejora, a una transformación socialmente relevante del mundo. Yo creo que básicamente, en eso es lo que conduce toda esta teoría de Maldonado y su idea de una esperanza proyectual, ¿no? O en contra de una actitud que critica en el libro de un nihilismo proyectual, que sería un poco lo que implica, digamos, este comentario, ¿no? Es decir, bueno, de un proyectar conformista, nihilista, si no va acompañado de una esperanza que efectivamente dirigida hacia una mejora de las condiciones, realmente no tiene mucho sentido la actividad proyectual, ¿no? Y problemas hay bastantes. En principio, Fuller iría en la misma dirección, ¿no? Pero Maldonado le critica. ¿Podrías ampliar un poco la crítica a Fuller? Bueno, un poco lo que comentaba antes. O sea, lo que Maldonado siempre critica es muy inteligente o tiene una habilidad para encontrar, digamos, las fisuras en las teorías de los demás. Y en el caso de Fuller, bueno, básicamente el ejemplo que traje era el detectar, digamos, él siempre plantea estas soluciones de los problemas del mundo en términos casi cósmicos, ¿no? y con grandes proyectos como el de la cúpula y luego, bueno, ¿cómo son las condiciones reales dentro de esa cúpula, ¿no? Y dice, bueno, efectivamente, técnicamente él como constructor genial que sin duda era y inventor seguramente lo habría podido realizar, pero
en términos ecológicos, en términos de una comprensión de las complejidades reales a las que nos enfrentamos con estos problemas, pues no da respuesta, ¿no? Y ahí pues le critica esa ingenuidad. Y yo creo que sí, también, aún quizás más grave, es esa crítica que hace a la creencia de Fuller, bueno, esa fe en que el diseño sustituya a la política, ¿no? Fuller un poco dice, bueno, la política no... en ese punto se encuentran, están convencidos tanto Maldonado como Fuller de la inmadurez de los centros de decisión, de toma de decisiones, pero lo que no cree Maldonado es que sea prescindible la política y que el diseño vaya a hacer prescindible la negociación política, ¿no? Y en eso creo que efectivamente es absolutamente inocente el enfoque de Buckminster Fuller, ¿no?